Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar acerca del síndrome compartimental. Como ya les había dicho, ya revisé sus temas, ya revisé algunas cosas de los trabajos que me enviaron y faltaron algunas cosas. Entonces vamos a complementar ahora con lo que es el síndrome compartimental. Pues vamos a empezar por la definición. El síndrome compartimental, como debemos de saber la definición, es el aumento de la presión de los compartimentos de la extremidad torácica o la extremidad pélvica. Tenemos que conocer también que la presión normal de un compartimento en reposo es de 0 a 8 milímetros de mercurio y la presión en un síndrome compartimental es de 35 a 40 milímetros de mercurio. Dentro de la etiología podemos dividir que el síndrome compartimental se va a dividir tanto en causas internas como en causas externas. Las causas internas son aquellas que van a aumentar la presión dentro del compartimento, pero van a estar dentro del compartimento propio, como es el sangrado, como es una hipertrofia muscular, por ejemplo los que se dedican al fisicoconstructivismo, el edema también va a ocasionar un síndrome compartimental, o las contusiones que van a ocasionar inflamación y por consecuencia van a ocasionar un síndrome compartimental, o las quemaduras que van a ocasionar también un aumento de la presión por una causa interna. Dentro de las causas externas, las más comunes son los yesos, los vendajes y las lesiones por aplastamiento. Por ejemplo, en un accidente, si una persona sufre alguna compresión en su extremidad por algún accidente, este puede llegar a tener un síndrome compartimental. Y bueno, el síndrome compartimental, vamos a especificar qué es un compartimiento. Un compartimiento es un espacio que se va a encontrar limitado. En la extremidad torácica y en la extremidad pélvica, este espacio va a estar limitado por fascias o aponeurosis, en donde se va a acumular ahí la sangre o va a aumentar la presión de ese compartimento y nos puede originar daño neurovascular. Eso es muy importante. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en este esquema, como vemos en la computadora, cómo se ven los compartimentos. Vemos aquí cómo está el músculo tibial anterior, vemos otra parte de compartimento, que es la parte posterior superficial y la parte posterior profunda en la pierna. Aquí podemos ver más anatómicamente cómo se dividen los compartimentos. Vemos exactamente cómo está limitado por el tabique intermuscular anterior, lo que es el compartimento anterior. El compartimento lateral lo podemos ver aquí y lo podemos aquí ver el compartimento profundo. Así como en la tibia, así exactamente están divididos también los compartimentos en el miembro torácico, en el miembro en el muslo también, en el antebrazo también. Aquí podemos ver, por ejemplo, los compartimentos de lo que es el fémur o en el cuádriceps. Podemos ver, más bien en la pierna, perdón. Podemos ver cómo está el compartimento posterior, cómo está el compartimento anterior. Entonces recuerden, todo el compartimento puede aumentar de presión, ya sea el posterior o el anterior. Y bueno, el síndrome compartimental. El aumento de la presión causa isquemia muscular. Esta va a ocasionar liberación de mioglobina, aumento de metabolitos inflamatorios, acidosis, y esto puede llegar a ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Por eso es importante lo que es el síndrome compartimental. El 40% del síndrome compartimental va a estar asociado a fracturas. La localización más frecuente en extremidades torácicas va a ser en el compartimento volar, o sea, en la parte anterior, y en el compartimento dorsal del antebrazo, y en la musculatura intrínseca de las manos, en esta parte de aquí, puede haber un edema por aplastamiento, y esto puede originar un síndrome compartimental en lo que es la mano. La localización más frecuente en las extremidades inferiores va a ser el compartimento anterior, el compartimento lateral y el compartimento posterior profundo. Esa es la localización más frecuente en la extremidad inferior. Aquí podemos observar en la imagen que vemos en la computadora que las fracturas más asociadas al síndrome compartimental van a ser las fracturas del antebrazo. Aquí podemos ver cómo está fracturado el cúbito, el radio, y esto puede originar un sangrado interno que va a originar un síndrome compartimental.
Otra de las fracturas más comunes asociadas a síndrome compartimental es la fractura supracondilia, como podemos observar aquí. La fractura supracondilia nos va a originar un síndrome compartimental. De hecho, es una de las urgencias, una fractura supracondilia de traumatología que puede originar esta lesión. Otra fractura también asociada a síndrome compartimental son las fracturas de húmero. Como podemos ver aquí en esta radiografía, cómo está fracturado este húmero, origina sangrado interno, pues bueno, origina aumento de la presión y va a originar también síndrome compartimental. Y en la extremidad pélvica, lo más común son las fracturas de la tibia. Como podemos ver aquí, como este tipo de lesiones van a originar que el aumento de la presión se vaya cada vez más hacia arriba y nos origine un daño neurovascular. Es bien importante y les pido que por favor memoricen este cuadro, memorícenlo, métanlo en la cabeza. Esto no se les debe de olvidar. El síndrome compartimental, el diagnóstico se va a hacer a través de las 6 P's, que se van a resumir de la siguiente manera. La P número 1 quiere decir pain, que es dolor. La P número 2 es presión aumentada. La P número 3 es pulso ausente. La P número 4 es palidez. La P número 5 es parálisis. Y la P número 6 es parestesias. El síndrome compartimental va a tener estas P's. Sin embargo, no es necesario que todas las P's las tenga el paciente. Puede presentar, por ejemplo, dolor, aunque no esté todavía con palidez. Es importante que el síndrome compartimental entiendan que es un diagnóstico clínico. Nosotros nos basamos en base a estas 6 P's que tenemos, pero tenemos que ver lo de la historia clínica, tenemos que ver los antecedentes, qué es lo que le pasó al paciente, por qué está el dolor, si tiene algún otro problema asociado. Como podemos ver aquí en esta imagen, el aumento del volumen en este muslo es mucho mayor que en este. Entonces, si este paciente sufrió algún accidente o alguna fractura y tiene demasiado dolor, podemos pensar en un síndrome compartimental porque ya está aumentando el volumen internamente. Entonces, tenemos que descartar todo eso con el diagnóstico clínico. El síndrome compartimental, el síntoma principal es el dolor. Cuando el dolor es muy severo, no va a responder ni a la elevación de la extremidad ni a los analgésicos. Entonces es cuando tenemos que pensar en datos de síndrome compartimental. ¿Recuerdan el video que les mandé? El video en donde se veía el paciente que había operado, donde drené todos los coágulos. Ese paciente se le estuvo manejando con opiáceos, se le estuvo manejando con morfina y no se dio el dolor, no se dio hasta que lo abrimos y drenamos todo el hematoma que les mandé en el video. Entonces el dolor es el síntoma característico que nos va a hacer pensar en un síndrome compartimental. Otros estudios auxiliares que podemos nosotros utilizar para poder realizar el diagnóstico, pues obviamente son las radiografías, como vemos aquí. Podemos hacer un Doppler en donde podemos diagnosticar si existe una lesión arterial, una lesión venosa que nos esté originando que aumente el volumen intracompartimental o un hematoma que esté comprimiendo ya el componente neurovascular. O podemos también hacer ultrasonidos o resonancias en donde veamos los hematomas que se están juntando en el compartimento y de esa manera pues hacer el diagnóstico. Ahora, también tenemos que medir la presión intracompartimental. Ahora ya hay dispositivos, como podemos ver con este. Nosotros inyectamos al paciente o aplicamos la aguja más bien, y aquí nos va a marcar la presión que tiene el paciente. Recuerden, lo normal es de 0 a 8 milímetros de mercurio. Si ya tenemos una presión que va de 35 a 45, pues ya estamos pensando en lo que es un síndrome compartimental. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer para el síndrome compartimental es una oclusión arterial o una trombosis venosa.
y una neuropatía. Es muy importante, por eso les he dicho desde un inicio, la historia clínica. La historia clínica, si es un paciente diabético, si es un paciente que tiene riesgos de trombosis venosa, que no hace actividad física, que no hubo algún antecedente traumático y que no tiene hipertrofia muscular, bueno, estamos pensando en que muy probablemente va a ser una trombosis venosa y no un síndrome compartimental el que va a tener el paciente. Es bien importante el tratamiento. El tratamiento en un síndrome compartimental, el paso número 1 va a ser elevar la extremidad afectada. Muchos de los pacientes que tienen edema y que estamos pensando en un probable síndrome compartimental, cuando el paciente eleva la extremidad, el edema disminuye y se quita toda la sintomatología. Otra parte del tratamiento es retirar la causa que está provocando el síndrome compartimental, como puede ser, por ejemplo, el sangrado. Si existe un sangrado interno, pues bueno, lo que va a necesitar el paciente es hacerle una plastía a la arteria o suturar esa vena para que no esté sangrando. También podemos administrar prednisona a 1 miligramo kilo día. Y el tratamiento definitivo es la fasciotomía. Al hacer nosotros la fasciotomía, vamos a disminuir la presión del compartimento y pues vamos a evitar que exista un daño neurovascular irreversible. Recuerden, la presión de 30 a 45 milímetros de mercurio por más de 8 horas o más va a dar lugar a lesiones tisulares que van a ser irreversibles. Por eso es una emergencia lo que es el síndrome compartimental. Y otra de las causas, el síndrome compartimental nos puede llegar a ocasionar infecciones, dehiscencias de herida, radiomiolisis, insuficiencia renal y paro cardiorrespiratorio o incluso la muerte. Por eso es bien importante que se aprendan lo que es el síndrome compartimental. Bueno, pues espero esta breve charla les haya sido de utilidad. Ahora no hemos podido tener ya las clínicas que teníamos como antes, pero bueno, voy a tratar de dar algunos temas y hablar acerca de lo que es la clínica, cómo lo tenemos que visualizar, cómo tenemos que ver al paciente para enfocarnos. Si no lo vamos a ver físicamente, les voy a mostrar yo imágenes en donde podamos ir reforzando cada vez más los temas que estemos viendo. En el transcurso de la tarde, de la noche, les voy a mandar también una tarea para que vayamos avanzando cada vez más. Les agradecería mucho sus comentarios, les agradecería si quieren que hablemos de algún tema en específico acerca de sus clases teóricas y lo podamos reforzar con la práctica clínica. Eso nos ayudaría mucho mientras estamos en la contingencia. Y pues bueno, recuerden, hagan un resumen de esto. Estuvo muy bien sus resúmenes que me mandaron, pero les faltaron algunas cosas que quise hacer hincapié ahorita con este breve resumen. Cada 8 días les estaré mandando un resumen de los temas que estemos viendo entre semana. Y pues bueno, me despido y espero verlas pronto y pues mucha suerte a todos.